En esta oportunidad vamos a realizar el examen de Microsoft Excel nivel experto en el programa de Microsoft Office. Entonces voy a dar clic para tomar el examen de nivel experto. Vamos a realizar una práctica de este examen. Es para la versión de Excel 2019. Entonces esperamos a que se cargue toda la configuración del programa para realizar la simulación del examen. Como es modo entrenamiento, entonces no vamos a incurrir en tener horas en este momento. Entonces el tiempo es libre y lo que vamos a realizar son 5 proyectos, donde dentro de cada proyecto tenemos 5 tareas, entonces serían 25 tareas en total. Y como le he puesto modo entrenamiento, pues tenemos un tiempo ilimitado para desarrollar este examen de Microsoft Excel nivel experto. Entonces comenzamos. ¿Qué hacemos aquí? Estamos en el proyecto 1 de 5. Vamos a tener primero la descripción de este proyecto, qué es lo que trata, y después las tareas que tenemos que desarrollar. Entonces vamos desarrollando la primera tarea de este proyecto número 1. Antes de ello puedes leer la descripción, o si no, simplemente saltas a la primera tarea. Voy a dar como completada la descripción y ahora sí comenzamos con la tarea 1. En la tarea 1 dice, en la celda C12 de la hoja de trabajo asistencia de visitantes, entonces utilice referencias estructuradas a los elementos de la tabla para calcular la asistencia promedio total en todos los parques nacionales. Una vez que nosotros hayamos leído la descripción de la tarea 1, lo que debemos de hacer es realizar por partes y en orden todas las pequeñas actividades que nos especifica esta descripción. Entonces, primero, en la celda C12 de la hoja de trabajo, asistencia de visitantes. Entonces, realizamos esta pequeña parte primero, nos vamos a la hoja asistencia de visitantes y posteriormente nos dirigimos a la celda C12. Es recomendable trabajar con lo que es la cinta de opciones, entonces vamos a buscar y seleccionar, ir a, y en la referencia, la celda C12. Doy a aceptar, ya está, nos dirige a la celda C12. Ahora, utilice referencias estructuradas a los elementos de la tabla, o sea, sobre esta tabla, para calcular la asistencia promedio total en todos los parques nacionales. Entonces, todos estos de aquí son los parques nacionales, entonces debemos sacar el promedio total de los meses de enero hasta junio. Entonces, como nos dicen el promedio, vamos a utilizar una fórmula que es la función promedio. Entonces nos vamos a fórmulas y como la función promedio es una función estadística, nos vamos a más funciones y en estadísticas deslizamos hasta encontrar la función promedio. Aquí está, damos clic. ¿Y ahora qué? Debemos seleccionar los datos que queremos promediar, ¿verdad? Entonces seleccionamos todo este rango de datos y hay que tener en cuenta que la selección que nosotros realizamos esté en referencias estructuradas, es decir, que esté primero el nombre de la tabla y de ahí las columnas de a dónde queremos realizar este promedio, que es de enero hasta junio. De esa manera es la configuración de las referencias estructuradas. Es muy diferente a solamente seleccionar un rango, por ejemplo, en rango sería de B4 a G8, pero eso sería solamente haciendo referencia de rangos, no de referencias estructuradas. Entonces, como ya encontramos el promedio aquí, damos a aceptar. Y ya está, se calcula el promedio de enero a junio. Ahora, cuando terminamos la tarea, lo que debemos de hacer es guardar
lo que hemos realizado y posterior a ello recién marcamos como completada esta tarea 1. Marco como completada y podemos pasar a la siguiente tarea. Puedes dar clic aquí donde dice tarea 2 o también en el botón que dice siguiente tarea. Voy a dar clic aquí, tarea 2, y dice, utilizando la opción rellenar serie en Excel, amplíe la tabla asistencia para incluir los meses restantes del año de julio a diciembre. Entonces lo que debemos de hacer es terminar de completar los meses del año. Faltaría julio hasta diciembre. Para ello lo que debemos de hacer, en este caso seleccionar todas las cabeceras y arrastrarlos, sería lo más dable. ¿Por qué? Porque se va a acomodar al formato que tiene la tabla. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar desde aquí. ¿Por qué? Porque aquí no está escrito marzo correctamente, falta la R. Entonces selecciono desde aquí y simplemente voy a rellenar hasta diciembre, hasta aquí, y ya suelto ahí y se ha autocompletado todas las cabeceras que conforman la tabla. Doy guardar, marcas como completado y vamos a la tarea 3. En la celda F4 de la hoja de trabajo actividades guardabosques, entonces primero nos vamos a la hoja actividades guardabosques, celda F4, inicio, buscar y seleccionar, ir a celda F4, dado a aceptar, agrega una fórmula que muestre si el Parque Nacional ofrece tantos programas juveniles y programas de astronomía, de lo contrario, muestre no. Llene las celdas restantes en la columna con la misma fórmula. Entonces, esta tarea se basa en realizar una condición que nos muestre si se cumple cierta condición, o de lo contrario que nos muestre no. Para ello utilizamos la función lógica si. Entonces, fórmulas lógicas, función si. Establecemos la condición que nos dice si el Parque Nacional ofrece tanto programas juveniles y a la vez programas de astronomía. Entonces, para que sea programas juveniles, debe ser, en este caso, diferente de ninguno, porque de esa manera, al menos va a tener un programa juvenil. Y por el lado de los programas de astronomía, tiene que ser igual así, para que sí tenga el programa de astronomía. Entonces, como debemos de hacer que se cumpla dos condiciones, utilizamos la función lógica y. Escribimos y, abrimos y cerramos paréntesis. Ahora, para colocar los argumentos de esta función, nos vamos de aquí en la barra de fórmulas y doy clic en el medio de ambos paréntesis. Doy clic y nos lleva a la función y. Ahora aquí digo, si el Parque Nacional ofrece tantos programas juveniles, entonces programas juveniles, habíamos dicho que iba a ser diferente de ninguno. Entonces escribimos la palabra ninguno. Ya está. Y me dice que es falso. Ahora, y a la vez, programas de astronomía, que de esta celda de aquí, tiene que ser igual a así, tal y como está escrito aquí, para que lo reconozca. Entonces, en este caso me dice que es falso. Como ya terminamos de trabajar con la función y, vamos a regresar a la función si. Damos clic aquí afuera, doy clic y regresamos a la función si. Entonces, como la condición es de que tenga programas juveniles y a la vez programas de astronomía, entonces va a mostrar sí. Escribimos sí. De lo contrario escribimos no. Hay que tener en cuenta que debe estar escrito tal cual lo pide aquí. S mayúscula y una I, sin tilde. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, puedo dar clic en la celda anterior para que pueda previsualizar el resultado que va a arrojar esta función. Ahora sí, doy a aceptar y ya se ha hecho el autocompletado porque es una tabla, ¿verdad? Ahora sí, guardo, marcas como completado y pasamos a la siguiente tarea. Active la regla de comprobación de errores que indica números con formato de texto
o precedidos por un apóstrofo. Entonces, como es una regla de comprobación, nos vamos a ir a las opciones del Excel, pestaña Archivo, más, Opciones, y nos vamos donde dice Fórmulas, y aquí activamos la opción que dice números con formato de texto o precedidos por un apóstrofo, que es lo que nos pide. Ya está. Redimensionas la ventana. ¿Para qué? Para que puedas darle a aceptar. Dado a aceptar, guardas tu tarea, marcas como completado. Vamos a la tarea 5. En la tabla dinámica, programas por parque, muestre los datos en forma de esquema. Voy a redimensionar o desplazar esta barra de aquí y me voy a programas por parque. Doy clic ahí y para activar las opciones de la tabla dinámica le doy clic dentro de la tabla dinámica. Doy clic y se me activan aquí análisis de tabla dinámica y su diseño. Me dice muestre los datos en forma de esquema. Nos vamos a diseño y el diseño de informe tiene que estar en formato de esquema, ¿sí? Tal cual. Doy clic y ya está. Doy guardar. Ahora como tal, lo que voy a hacer es marcar como completado y ya está. En este momento, como ya terminamos de realizar todas las tareas de este proyecto 1, voy a dar calificar en proyecto. Doy clic. Y en este momento estamos esperando que el programa califique todas las tareas que hemos realizado y le va a dar un check color verde si se ha realizado correctamente y si no, le va a dar una aspa color rojo en caso se haya realizado de manera incorrecta aquella tarea. Entonces, en este momento debemos de esperar que realice eso. Como puedes ver allí, ha calificado todas las tareas. En primera instancia, hemos dejado en visto la tarea y la hemos completado. Y en consecuencia, pues, la ha calificado. Esto para cada tarea del proyecto número 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Darle continuar. Doy clic y automáticamente nos va a llevar al proyecto número 2. Y va a comenzar a cargar el archivo en el cual vamos a trabajar. Ahora nuevamente nos da la descripción y las tareas que debemos de realizar. La descripción es lo que vamos a realizar o de lo que trata el proyecto. Voy a darle marcar como completado simplemente y vamos a la tarea número 1. Modifique las opciones del libro para que solo se pueda editar los tamaños de la clase Blu-ray y Chipmunk al abrir el libro en un navegador. Entonces nos vamos a las opciones del navegador, archivo, información y vamos a dar clic aquí donde dice opciones de vista de explorador. Ahora lo que vamos a agregar son clases o parámetros. Doy clic aquí y voy a darle en clic en agregar y voy a activar el que dice Blu-ray y Chipmunk. Doy a aceptar y hasta aquí ya se han agregado. Simplemente doy a aceptar, ya está. Regresamos, guardas y marcas la tarea como completado. Vamos a la tarea número 2. Voy a redimensionar. Te puedes posicionar entre el archivo de Excel y la barra que aparece abajo para desplazar y poder ver la descripción completa de la tarea que estamos tratando de realizar. Entonces, tarea 2. En la hoja inscripciones escuela de esquí, en esta hoja de aquí, agregue validación de datos al rango de celdas C13, C15. Vamos a ir por partes. Inicio,
buscar y seleccionar, ir a que rango C13, dos puntos, C15. Doy a aceptar, nos lleva al rango. Ahora dice que muestre el mensaje de entrada y debemos de escribir un texto. Bueno, como es validación de datos, nos vamos a datos, clic en validación de datos y debemos seguir cada paso que nos indica. Dice que muestre el mensaje de entrada, entonces vamos a mensaje de entrada, introduzca un valor entre 3 y 10, entonces este es el mensaje de entrada, introduzca un valor entre 3 y 10, tal como se encuentra allí. Introduzca un valor entre 3 y 10. Listo. Dé al mensaje de entrada el título, tamaño de la clase. Este es el mensaje de entrada. Su título va aquí. Y debemos escribir tamaño de la clase. Ya está. Ahora, mostrar una alerta de error de detención. Entonces, mensaje de error. ¿Qué estilo? Alto. O es lo mismo que error de detención. Con el título tamaño de la clase inválido, entonces aquí escribimos tamaño de la clase inválido. Ten en cuenta que debes de escribir tal cual te lo está indicando, ya que aquí inválido no lleva tilde. Entonces, ahora el mensaje de error dice, cuando el usuario ingresa un valor menor que 3 o mayor que 10 o un número que incluye una fracción, es decir, en esta parte ya te está diciendo la condición que debe tener esta validación, ¿verdad? Cuando no se cumpla eso, pues que muestre el texto. Vamos a escribirlo en el error. ¿Por qué? Porque si no se cumple aquella condición para la validación, debe mostrarnos un mensaje de error que va a decir debe tener un mínimo de 3 y un máximo de 10 estudiantes. Ya está. Debe tener un mínimo de 3 y un máximo de 10 estudiantes. Ahora sí, nos vamos a configuración. ¿Y cuál era la condición? Que cuando el usuario ingresa un valor menos que 3 o un valor mayor que 10 o un número que incluye una fracción, pues va a generarse un error, ¿no? Entonces la condición para que no genere ese error debe ser lo contrario, ¿verdad? Que debe ser entre 3 y 10 y debería incluir solamente números enteros, ¿no? Porque si es una fracción nos va a generar un error. Entonces permitir números enteros, mínimo 3, máximo 10. Doy a aceptar y ya se carga la validación de datos para esas celdas que habíamos seleccionado. Doy guardar, marcas como completado, continuamos. En la celda L6 de la hoja de cálculo precios de esquí en Utah, nos vamos aquí, esta hoja de cálculo, celda L6, inicio, buscar y seleccionar, ir a la celda L6. Ya está. Calcule el precio promedio, vamos a utilizar función promedio, de un pase anual de adulto. Pase anual de adultos es esta columna E. Para complejos de esquí, los complejos de aquí están aquí, que operan más de 15 ascensores, número de ascensores está aquí en esta columna, y más de 2000 hectáreas, hectáreas esquiables más de 2000. Entonces hay que tener en cuenta que es la función promedio, pero con condiciones. Y al parecer tenemos la condición de los ascensores y también la condición de las hectáreas. Entonces como son dos condiciones, vamos a aplicar la función promedio punto sí punto conjunto. Vamos a fórmulas, más funciones, estadísticas y deslizamos hasta encontrar promedio punto sí punto conjunto. Doy clic. Primero me indica que debo añadirle el rango que va a promediar, que es el pase anual de adulto. Entonces selecciono toda la columna de aquí, ya está, y lo voy a fijar F4, aquí también F4,
Ahora, rango de criterios 1 es la condición que debería cumplirse, ¿no? Lo que es rango de criterios 1 con su respectivo criterio. Primero nos habla de los ascensores, entonces vamos a seleccionar el rango de los ascensores. Ya está. Fijamos con F4. Me dice que deben ser mayores a 15, ¿verdad? Mayores a 15. Y se habilita rango de criterios 2. Me dice que tiene que ser mayor de 2000 hectáreas. Antes de ello seleccionamos las hectáreas, la columna de hectáreas, fijamos con F4, criterio mayor de 2000. Ya está. Damos clic en una celda anterior para ver que nos muestre un resultado si hemos hecho adecuadamente. Ahí está. Ya nos muestra el resultado. Hay que tener en cuenta que lo hayamos hecho correctamente. A ver, vamos verificando. E6, E19 son todos los datos. Sí, ya está. Entonces doy a aceptar y ya está. Guardo, marco como completado y continuamos a la tarea 4. Agregue francés Canadá como idioma de edición, pero no configure el teclado. Para agregar un idioma nos vamos a archivo, más y a las opciones. Nos vamos al idioma. En esta parte podemos agregar un idioma dando clic en este botón y vamos a agregar lo que es francés Canadá. Entonces deslizamos hasta encontrar alfabéticamente francés Canadá. Aquí está. Voy a redimensionar la ventana, te colocas en medio del archivo de Excel, das agregar, ya está, se agregó, pero no configure el teclado, entonces hasta allí nomás redimensiono esta ventana para darle a aceptar cambios y salir. Me dice que reinicie Office, pero le voy a dar en el botón de salir, ya está, guardas, marcas como completado y vamos a la tarea 5. Utilizando los datos de la hoja de cálculo precios de esquí, aquí está, agrega un gráfico que muestre el precio en cada centro turístico para un pase anual de adultos como gráfico de área. Es decir, para esta columna de aquí, pase anual de adultos, que lo muestre como un gráfico de área, y el precio de un pase anual de niños, que es de esta columna de aquí, como un gráfico de línea. Coloque el gráfico debajo de la tabla con la esquina superior izquierda del gráfico en la celda A22. Entonces me habla primero de los complejos, me habla del pase anual de adultos y el pase anual de niños. Vamos a seleccionar esos rangos. Primero selecciono la columna de los complejos y para seleccionar columnas que no están adyacentes a este rango, voy a presionar la tecla control y podemos seleccionar rangos que no sean adyacentes a este. Entonces selecciono estos dos de aquí y ya está. Ya tengo seleccionado los rangos que vamos a utilizar. Ahora sí, nos vamos a insertar y vamos a darle donde dice gráficos recomendados, y como van a ser dos gráficos, voy a darle, a ver, redimensiono esto de aquí, le voy a dar en gráfico combinado. Me dice que pase anual de adultos debe estar como gráfico de área. Entonces aquí en tipo de gráfico vamos a desplegar aquí y cambiar a gráfico de áreas. Ya está. Y el precio de un pase anual de niños como gráfico de línea. Ya está, gráfico de líneas. Voy a activar el eje secundario. Ya. Y de ahí me dice que coloque el gráfico debajo de la tabla con la esquina superior izquierda del gráfico en la celda A22. Ya, antes de ello, redimensiono bien para poder aceptar y que se cree el gráfico. Ahora sí, vamos a llevar este gráfico en la parte inferior de la tabla y en la esquina y con la esquina superior izquierda en la celda A22. Por aquí está bien. Celda A22 y tenemos la esquina superior izquierda de este gráfico
en ese punto. Ahora sí, vamos a guardar, marcas como completado y vamos a calificar el proyecto 2. Doy clic en calificar. Hay que tener en cuenta que cuando saltamos de proyecto en proyecto, cada vez que nosotros damos calificar y automáticamente comienza a cargar el siguiente proyecto, el tiempo se queda en stop, es decir, el tiempo no está corriendo. Entonces lo que tocaría es esperar a que visualice que las respuestas están calificadas de manera correcta y de ahí podemos avanzar al otro proyecto. Ya está, ha calificado correctamente, doy continuar y se carga el proyecto 3. Vamos a esperar a que se cargue el proyecto. Redimensionas para ver la descripción. Podemos leer la descripción. Usted es asistente administrativo de una asociación internacional de buceo. Está preparando un libro de Excel para ayudarlo a rastrear los expositores y las sesiones para una convención de buceo anual. Marcas, das a la tarea 1. En la hoja de trabajo principales patrocinadores, que es aquí, crea un rango protegido por contraseña desde A3 hasta B13. Primero ubicamos ese rango, buscar y seleccionar, ir a A3 hasta B13. Doy a aceptar y ya está, selecciona el contenido de esta tabla. Hay que crear un rango protegido. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos aquí, revisar, permitir editar rangos, doy clic y voy a crear un nuevo rango. Ahora sí, nombre el rango como patrocinadores. Entonces, aquí borro esto y escribo patrocinadores, tal cual se encuentra en la descripción, patrocinadores. Ya está. Correspondiente a las celdas, bueno, las celdas que ya hemos ubicado anteriormente. Y la contraseña de este rango, pues dice aquí, utilice 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 como contraseña. Doy a aceptar y vuelves a escribir la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. Dado a aceptar. Ahora, ¿qué te dice también? Proteja la hoja con la misma contraseña. Hay que protegerla desde aquí. Presionamos en este botón. Escribimos 1, 2, 3, 4, 5. Doy a aceptar. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar. Ya está. Guardas la tarea. Marcas como completado. Y das en la tarea 2. En la hoja de trabajo expositores, en esta hoja de aquí, agregue una regla de formato condicional a la columna nombre del expositor. Entonces, vamos a seleccionar primero la columna nombre de expositor porque nos piden un formato condicional. Ahí ya tenemos seleccionado. Ya está. Inicio, formato condicional. Pero ¿qué formato condicional nos piden? Bueno, que aplique un relleno amarillo con un patrón atenuado al 6.25%. Y aquí nos dice la condición. Si la industria es ropa y el tamaño del stand es más de 1000. Entonces, como debe cumplirse una condición, que a la vez tiene que cumplirse si la industria es ropa y también que el stand es mayor de 1000, vamos a crear un formato condicional, pero de manera personalizada. Entonces, formato condicional, nueva regla. Y vamos a dar clic en la opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Ya está. Como debe cumplirse ambas condiciones a la vez, voy a utilizar la función y. Doy igual y abres paréntesis. ¿Y que tiene que cumplirse? Que la industria es ropa. Entonces esta celda de aquí
No hay que colocarle referencias, hay que quitarle. Presionamos F4, F4 otra vez hasta que no tenga, ya está. Si la industria es igual a ropa, ya, punto y coma en mi caso para avanzar al siguiente argumento. Y el tamaño del stand es más de 1000. Entonces tamaño del stand, F4, ya está, más de 1000. Ya está. Cierro paréntesis. Debemos aplicar un formato, vamos aquí, que sea un relleno amarillo, ya, relleno, color amarillo, es este de aquí, con un patrón atenuado al 6.25%. El patrón es el estilo de trama y elegimos el que dice atenuado al 6.25%. Ahí está. Doy a aceptar y aceptar otra vez y ya está. Como puedes ver, solamente el formato condicional se aplica a la columna nombre del expositor. ¿Sí? Está correcto. Y se cumple que ropa, que la industria de ropa, y el tamaño del stand, obviamente sí, es más de 1000. Aquí también y aquí también. Doy guardar, marcas como completado la tarea y vamos a la tarea número 3. En la hoja de trabajo, horario de sesiones, entonces nos vamos aquí. Utilice una función para agregar la fecha y hora actuales a la celda G1. Nos vamos a la celda G1, buscar y seleccionar, ir a G1, doy a aceptar. Vamos a utilizar una función que agregue la fecha y la hora. Entonces, fórmulas, funciones de fecha y hora, y esta de aquí dice devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Entonces es esta función, una función volátil, doy a aceptar y ya está. Ten en cuenta de hacer solamente lo que te piden, no te pide ajustar el ancho de la columna en este caso para que se pueda visualizar, solamente te pide que agregues o que utilices una función que agregue la fecha y la hora actual, nada más. Entonces guardas, marcas como completado, vas a la tarea 4. Elimine todos los nombres del expositor duplicados de la hoja de trabajo expositores. No elimine ningún otro registro. Entonces nos vamos de expositores y vamos a eliminar duplicados. Nos vamos a datos y clic en quitar duplicados. Si te puedes dar cuenta, en esta ventana emergente que aparece, por defecto me selecciona todas las columnas que tiene esta tabla. Yo le voy a dar en anular selección y solamente voy a decirle que trabaje con nombre del expositor, porque me dice aquí que elimine todos los nombres del expositor y al final me dice no elimine ningún otro registro. Entonces solo selecciono nombre del expositor y doy a aceptar. Ya está. A ver, verificamos y efectivamente yo había seleccionado anteriormente todos los datos y aquí ya está faltando 2. Entonces sí he eliminado algún dato que se haya duplicado. Entonces doy guardar, marcas como completado y vas a la tarea 5. En la hoja de trabajo horario diario, que es esta hoja de aquí, crea un gráfico dinámico que muestre solo las sesiones de ventas y marketing para el día jueves. Entonces, primero para activar gráfico dinámico voy a darle clic en la tabla. Ya me voy a análisis de tabla dinámica y clic en gráfico dinámico. A ver, no me dice qué tipo de gráfico voy a utilizar, entonces voy a aceptar el gráfico que me está señalando por defecto. Redimensiono y voy a darle en aceptar para que me inserte este gráfico dinámico. Ya. Que solo muestre las sesiones de ventas y marketing para el jueves. Entonces aquí vamos a ir a seguimiento y solamente voy a seleccionar lo que es marketing y ventas. Entonces quitas toda la selección y vamos marketing
y vamos ventas, dado aceptar, ya está. Y dice que es solo para el jueves, entonces en el día quitas toda esta selección y le dices que es solo para el jueves, dado aceptar, ya está. Ahí te he hecho el filtro del nuevo gráfico dinámico que debe tener. Marketing y ventas para el día jueves. ¿Qué más te dice? Coloque el gráfico dinámico para que la esquina superior izquierda del gráfico, es decir, esta esquina de aquí, esté en la celda C5. Entonces, vamos a desplazar este gráfico que esté dentro de la celda C5, que es esta de aquí. Ya está. Celda C5. Listo. Nada más. Guardas. Marcas como completado y calificas proyecto. Otra vez tenemos que esperar a que califique automáticamente tarea por tarea y que nos muestre el resumen con la calificación asignada para cada tarea. Y después de ello pues avanzaremos al proyecto número 4. Aquí en la parte inferior tenemos botones de ir a la tarea anterior. Supongamos que estamos en la tarea 3, tú cliqueas aquí donde dice tarea previa y te lleva a la tarea 2 en este caso, ¿no? Y si das clic otra vez te lleva a la tarea 1. Bueno, la opción de marcar como completada es para asignarle un check a la tarea. Ya. Como ya me cargó, voy a darle en continuar. Y vamos a ir al proyecto 4. Ahora vamos a utilizar también posteriormente lo que es la opción de marcar para revisar. Ya, pero vamos avanzando en el proyecto y comenzamos con la tarea número 1. Aquí en descripción le puedes dar marcar como completada o no, porque al final no te la revisa. Lo que sí te revisa son las tareas. Entonces, tarea 1 del proyecto 4. Modifique las opciones de Excel para que los resultados de las funciones no se calculen automáticamente hasta que se guarde un libro. Hay que tener en cuenta ello. Entonces, vamos a modificar, como te dice, las opciones de Excel. Vamos a archivo, más opciones y nos vamos aquí a fórmulas, opciones de cálculo y me dice para que los resultados de las funciones no se calculen de manera automática. Entonces no es esta opción, para que no se calculen de manera automática hasta que se guarde un libro. Entonces aquí encontramos de manera manual y podemos dejar activo volver a calcular libro antes de guardarlo. Ya está. Entonces redimensionas y vas a darle en aceptar, guardas, marcas como completado y vamos a la tarea 2. En la celda C3 de la hoja de trabajo departamento de ventas, voy aquí, celda C3, inicio, buscar y seleccionar ir a la celda C3. Crea una dirección de correo electrónico agregando el nombre y apellido a fusiontomo.com, por ejemplo, sam.barlow@fusiontomo.com. Use relleno rápido para crear las direcciones de correo electrónico para el resto de la columna. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es que la columna nombre, tanto igual que la columna apellido, están escritos con nombre propio, es decir, la primera letra la tienen en mayúscula. Y en el ejemplo que nos da, todo debe estar en minúscula, inclusive fusiontomo.com. Entonces, primero debemos utilizar la función minus y dentro de la función minus ya podemos concatenar. Entonces nos vamos a fórmulas, fórmulas de texto o funciones de texto y vamos donde dice la función minus. Ya está. ¿Y qué texto va a transformar a minúscula? Pues lo que venga en concatenar o en las últimas versiones simplemente concat. Doy clic dentro de los paréntesis de la función concat y aquí me indica qué texto quieres concatenar o unir. Entonces texto 1 va a ser
el nombre y luego el apellido. Entonces doy clic en la celda del nombre, después me dice un punto, en el texto 3 ponemos el apellido y de allí, entre comillas dobles, voy a colocar arroba, voy a escribir aquí fusiontomo.com y cierro comillas dobles, ya está. Y aquí en la previsualización de la función concat ya me muestra el resultado que nos va a salir. Entonces, esto sale en la función concat, pero como nosotros previo a ello estamos utilizando la función minus, todo lo va a transformar a minúscula. Nos vamos a la función minus, en la barra de fórmulas das clic fuera de la fórmula y volvemos. Ya está, así es como nos va a arrojar cuando debemos aceptar. Doy a aceptar y automáticamente ya lo ha rellenado para las demás filas. ¿Por qué? Porque es una tabla y el relleno se hace automático. Entonces doy guardar, marcas como completado, tarea 3. En la celda B6 de la hoja de trabajo calculadora de envío, entonces aquí inserta una función que use solo el número requerido de días hábiles para calcular la fecha estimada de llegada. Entonces primero nos vamos a inicio, buscar y seleccionar, ir a la celda B6, aceptar. Ahora, utilizar una función que use solo el número requerido de días hábiles. Nos está hablando de días hábiles, puede ser día lab para calcular la fecha estimada de llegada. Pero hay que ver qué datos tenemos. Tenemos la fecha del envío, longitud de envío, que son los días hábiles, y días de fin de semana. Ya. Aquí podemos utilizar o entre día lab o día lab.intl. Vamos a ver, fórmulas. Nos vamos fecha y hora, día lab. Devuelve el número de serie de la fecha antes o después de un número especificado de días laborables, ¿ya? Y día lab.intl devuelve el número de serie de la fecha anterior o posterior a un número especificado de días laborables con parámetros de fin de semana personalizados. En este caso tenemos fines de semana. Vamos a considerar esta función. Doy clic. Fecha inicial es la celda B3. Los días, número de días laborables o días hábiles, celda B4. Fines de semana. Fines de semana, bueno, estos fines de semana son estas celdas. Y ya, doy a aceptar. Y ya me muestra la fecha estimada de llegada. Doy guardar. Marcas como completado. Y avanzamos a la tarea número 4. En la celda B8 de la hoja de trabajo calculadora de pago, aquí, inicio, ir a la celda B8, aceptar. Inserta una función que use la información provista en la columna B, que utilice esta información para pronosticar cuántos pagos se requerirá para pagar el préstamo. Me dice cuántos pagos, pueden ser 5 pagos, 10 pagos, entonces la cantidad de pagos. Para pagar el préstamo, ¿qué me dan? Me dan el monto del préstamo, o sea, lo que me darían en este momento, como el valor actual, ¿no? Como me lo dan a mí, va a ser una cantidad positiva, está bien. Me dan la tasa de interés. Esta tasa de interés está de manera anual. Me da la mensualidad y me da el periodo compuesto por años. Ya está. Que un año son 12 meses. Listo. Entonces, para calcular los periodos vamos a utilizar la función nper, que calcula el número de periodos. Nos vamos a fórmulas financieras y buscamos nper. Aquí está, dice devuelve el número de pagos o la cantidad de pagos de una inversión basada en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante.
En este caso cumplimos con esas condiciones. ¿Y la tasa cuál va a ser? La tasa de interés, y la dividimos entre periodos compuestos por año para que sea una tasa mensual. Y aquí te arroja cuál es esa tasa mensual. Ahora el pago. El pago, ¿qué es? Es lo que nosotros estamos dando o lo que vamos a abonar. Entonces va a ser primero una cantidad negativa. Voy a poner menos y selecciono la mensualidad. Aquí está. Valor actual es lo que me van a dar, es decir, el monto del préstamo. Entonces voy a seleccionar aquí B3. Valor final, bueno, no tengo, no coloco nada. ¿Y qué más me dicen? Para pronosticar cuántos pagos se requerirá para pagar el préstamo. Ya, nada más, no nos da más información. Ya no podemos utilizar esto de aquí. Lo omitimos también y doy aceptar. Ya está. Doy guardar. Marcamos como completado y vamos a la tarea número 5. Crea una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo denominada tabla dinámica, que muestre la cantidad de grano exportada por cada país. Utilice los datos de la hoja de cálculo exportaciones de grano, coloque la nueva hoja de cálculo hacia la derecha. Entonces vamos por partes, creamos una tabla dinámica, ¿ya? ¿De qué información? De exportaciones de grano, ¿ya? Entonces nos vamos a exportaciones de grano, esto de aquí, damos clic dentro de aquí, es una tabla, listo. Me voy a insertar pivot table, que en español tabla dinámica, ¿ya? Doy clic en tabla dinámica, me selecciona el rango que va a utilizar, en este caso va a ser la tabla. Yo lo quiero en una nueva hoja de cálculo, si está bien, doy aceptar. Ya creo la tabla dinámica, tendríamos que arrastrar los campos que vamos a utilizar. Ya, esta hoja debe llamarse tabla dinámica, entonces nos vamos a inicio. Como estamos en esta hoja activa, vamos a decirle cambiar el nombre de la hoja en formato, cambiar el nombre de la hoja, y nos permite editar el nombre de la hoja. Le voy a colocar tabla dinámica, doy enter, ya está. Ahora sí, que muestren la cantidad de grano exportada por cada país, ya está. Entonces, para poder utilizar los campos voy a minimizar o contraer las interacciones, doy clic aquí, ya está. Voy a redimensionar esto un poco más, me dice la cantidad de grano exportada por cada país. Entonces los países los vamos a colocar en las filas porque va a ser por cada país, y la cantidad o las toneladas métricas lo vamos a colocar en valores. Esa es la cantidad por cada país. ¿Qué más? Coloque la nueva hoja de cálculo hacia la derecha. A ver, voy a redimensionar esto de aquí. Ya. Esta hoja que hemos creado, que es tabla dinámica, debería estar aquí. Vamos a hacer eso. Vamos a inicio. Voy a pinchar aquí o anclar las introducciones. Doy clic. Y voy a mover o copiar. En este caso voy a mover una hoja. Entonces doy clic. ¿Dónde lo voy a mover? Aquí al final. O es lo mismo que lo mande hacia la derecha. Ya está. Doy guardar. Marcamos como completado y calificamos de este proyecto. Y ahora sí, esperamos a que muestre si hemos realizado las actividades o las tareas del proyecto número 4 de manera correcta. Ya está. Nos dice que la tarea 5 no la hemos realizado correctamente y de cierta manera lo podemos corregir. Pero mientras ello,
vamos a continuar. Continuamos y nos manda al proyecto 5. Ahorita vemos cómo retroceder del proyecto a la tarea que nos había quedado en un error. Entonces, vamos a terminar este proyecto 5. Tarea 1, en la hoja de trabajo ingresos de alquiler, que es aquí, crea un grupo que incluya solo las columnas B y G. De B a G seleccionamos y vamos a crear un grupo. Entonces nos vamos a datos, esquema y agrupar. Guardamos, marcas como completado y nos vamos a la tarea 2. En la hoja de trabajo mercado de agricultores, esta hoja de aquí, inserte un subtotal que calcule la suma en la columna ventas para cada ubicación. Entonces, aquí lo primero que deberíamos hacer es ir a esquema y asignar subtotal. ¿Ya? Nos dice que utilicemos la función suma. Ya está. Para las ventas, que de cierta manera no me está marcando ventas, por cada cambio en ubicación. Tampoco marca ubicación. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, las cabeceras las está considerando lo que está en la fila 1, ¿sí? Que es fecha USA, esta fecha que está aquí, ventas al mercado de agricultores, fecha europea y la fecha de aquí. Pero lo que realmente es la tabla y lo que nos está pidiendo es con respecto a ventas y ubicación, y esto es considerar desde la fila 2 como cabeceras. Antes de ello, entonces doy X y vamos a seleccionar los datos, y solamente para seleccionar datos voy a utilizar el mouse. Entonces seleccionas todos los datos, ya está. Ten en cuenta que estamos seleccionando desde el rango número 2, desde la fila número 2. Entonces ahora sí nos vamos a insertar un subtotal y ahí ya aparece, me dice función suma para las ventas por cada cambio o por cada ubicación. Ya está, doy a aceptar, marcamos guardar y marcas la tarea como completada. Vamos a la tarea 3. Te dice en la hoja de cálculo ingresos de alquiler, que es aquí, utiliza una función de previsión de Excel en la celda H7. Entonces inicio, buscar y seleccionar, ir a H7, aceptar, para calcular una nueva cuota de alquiler, precio de alquiler o cuota de alquiler, ya, que resultará en un ingreso total proyectado año siguiente, allá aquí, que va a resultar aquí de 160.000. Allá, como es una función de previsión, lo que vamos a hacer es buscar objetivo. Entonces, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Es una herramienta de previsión que tiene Excel. Entonces, definimos la celda. ¿Con qué valor lo vamos a definir? Con el valor que ingreso total proyectados sea de 160.000. Entonces 160 y 3 ceros. Ya está. ¿Y qué celda vamos a buscar su objetivo? Esta celda de aquí, que es precio de alquiler. Doy a aceptar. Y ya está. Doy a aceptar y aquí está. Nos muestra el valor de 22.99. Doy guardar. Marcamos como completado. Vamos a la tarea 4. En la hoja de trabajo, ingresos de alquiler, rastree los precedentes de la celda C7. Entonces nos vamos hoja de trabajo, ingresos de alquiler, ya aquí estamos, precedentes de la celda C7. Primero seleccionamos la celda, buscar y seleccionar, ir a C7, doy a aceptar, ya, y lo que tengo que hacer es rastrear los precedentes. Entonces nos vamos a fórmulas y aquí vamos a encontrar rastrear dependientes y rastrear precedentes. Voy a dar clic aquí, rastrear precedentes, ya está. Para determinar el problema, arregle la fórmula. Entonces, tenemos que arreglar la fórmula. ¿Qué está pasando aquí? Hay que tener en cuenta que los precedentes son la celda C4 y la celda C6.
Pero ¿qué pasa con los demás? Que están multiplicando a 3 celdas, de 4, de 5, de 6. Si vamos a otra celda también, 4, E5, E6. En este caso faltaría, ¿verdad? Podemos desplegar las alertas que aparecen aquí y vamos a colocar copiar fórmula de la izquierda. ¿Quién es la izquierda? Esta celda de aquí. ¿Sí? Vamos a copiarlo y ya está. Ahora sí, está multiplicando C4 por C5 por C6 y ya no nos aparece el error o el problema. Guardo, marcamos y vamos a la tarea 5. En la hoja de trabajo ventas proyectadas próximo año, en esta hoja de aquí, agregué una nueva columna denominada aumento del 3% que proyecte ventas si aumenta un 3%. En este caso no tenemos esa columna. Vamos a ver, voy a contraer las introducciones y buscamos esa columna, aumento del 3%, en este caso no hay. Ya, como no está, vamos a calcularla. ¿Qué vamos a utilizar? Pues un campo calculado que tenga este nombre, ¿verdad? Entonces, nos vamos aquí, análisis de tabla dinámica, cálculos, campos, elementos y conjuntos y un campo calculado. El nombre va a ser, tal como se encuentra en la descripción, aumento del 3%. Ya está. Y la fórmula, ¿qué va a ser? Que proyecte ventas si aumenta un 3%. Entonces, ventas. Y a esto le sumamos un 3% de esas ventas. 3% multiplicado por las ventas. Este va a ser la fórmula. Entonces, agregamos de esta columna, aumento del 3%, aceptar, y ya está. No nos pide nada más. Voy a dar en el botón de guardar, marcamos como completado y calificamos el proyecto. Ya está, lo ha calificado correctamente. Voy a dar en continuar. Y vamos a esperar que nos dé una tabla resumen de todas las actividades que hemos desarrollado. Es en este momento, llegado a la parte final, que podemos corregir la tarea que había quedado de manera errónea. Vamos a ir a la tarea 5, al parecer. Le voy a dar en continuar. A ver, ¿por qué está surgiendo este error en el proyecto 4? Más está ocurriendo este error, ¿por qué? Porque aquí debería especificar también qué productos debe estar dentro de cada país. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí, redimensiono un momento esto de aquí y vamos a colocar productos dentro de cada país. Ya está, de esa manera no nos va a generar un error, pues prácticamente el error es de la descripción. Voy a dar en guardar, doy en guardar y vamos a calificar nuevamente. Ya está, ahora sí, se ha calificado todas las tareas del proyecto número 4 de manera correcta. Voy a dar continuar. Está esperando que vuelva a hacer el resumen de todas las tareas que hemos realizado. ¿Sí? A ver si podemos ver aquí. Ya tenemos completado los 5 proyectos: parques nacionales, complejos de esquí, convención de buceo, el proyecto de granos y de mercado. Es en este momento, como puedes ver aquí, Excel 2019 Expert Practice Exam 2 Training, pues ya podemos finalizar este examen para el Excel experto. Y voy a darle aquí en el botón de finalizar y dice, ¿seguro que quieres salir, que quieres completar la prueba de práctica? Le voy a dar que sí. Obviamente ya hemos desarrollado todos los proyectos. Ahora nos dice, pues el examen de práctica fue completado satisfactoriamente y estamos utilizando esta aplicación de aquí. Doy a aceptar
Y ahora deberíamos ver o visualizar la nota, ¿verdad? La nota que hemos sacado, que en este caso, primero me dice la categoría Microsoft Office 365 2019, producto Excel Expert, modo Training, entrenamiento. Bueno, la fecha en la cual es realizado este examen de entrenamiento, el tiempo que hemos incurrido en ello, las preguntas han sido 25, en un examen oficial mayormente vienen 35 preguntas para un tiempo de 50 minutos. En este caso, como ha sido un video explicativo, hemos tardado aproximadamente 53 minutos, ¿verdad? Y la calificación ha sido calificación de 1000, que es la calificación máxima con respecto a este rango que tenemos aquí, ¿sí? Y la calificación mínima para aprobar el examen es de 700 puntos, es decir, de entre 700 y 1000 puntos, tú apruebas el examen oficial de Microsoft Office en el nivel experto o en los demás niveles o en sus demás productos. En este caso también podemos ver las preguntas de aquí que hemos realizado en este entrenamiento, y el resultado te aparecen con un check si fueron realizadas correctamente y te aparecen con una X si las realizaste de manera incorrecta. Entonces, de esta manera es como hemos realizado esta práctica, y ahora sí, nos vemos.